Hoy entramos de lleno en la parte histórica y militar de la Guerra Civil Española. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En 1936, 18 de julio, el levantamiento de los ejércitos procedentes de las Islas Canarias, Marruecos, entrando en la península ibérica, van a dar lugar a un levantamiento. Esto es un golpe de Estado, un pronunciamiento que van a dirigir Franco y va a dirigir Queipo de Llano y Mola. Queipo de Llano tiene las tropas del sur, las que vienen entrando por Marruecos, y las de arriba las va a tener Mola, y el director general, el jefe de todas las tropas es Francisco Franco Bahamonde. Esta rebelión es un pronunciamiento militar en contra de la República. La República, como habíamos visto, tiene todo un espectro de diferentes tendencias que tenían proyectos en ocasiones incompatibles entre sí, pero que tenían en común que estaban en contra del modelo de la España imperial. Entonces, lo que en un principio fue una coalición política, que fueron las elecciones que ganaron los republicanos en 1931 y que los llevó al poder cuando apenas estaban intentando abrirse un espacio político, y de buenas a primera les tocó fue gobernar de una. Y todas estas épocas en que la República del 31 al 36 gobierna con todas las tendencias que la componen, de pa' un lado, de pa' el otro, hacia la izquierda, hacia la derecha, y cómo pasan abusos de todos los lados según la tendencia que la República haya tenido en el momento dado. Tiene presidentes y gobernantes en periodos muy cortos de tiempo. Es un material muy complejo y muy difícil de armar el gobierno de la República, pero sin embargo atenta contra intereses muy claros de la España imperial, atenta contra los intereses del clero, porque le pone límites a sus privilegios y a sus exenciones de impuestos y al gran control que tiene sobre las tierras, y empieza a hacer devolución de tierras, un régimen totalmente distinto. Atenta contra la España imperial porque al tener entre sus filas a los catalanes y a los vascos, las autonomías atentan contra esa España unitaria que es el proyecto imperial. Entonces, de una u otra manera, todos los componentes de la República, que son los comunistas, los anarquistas, los socialistas, los catalanes, los vascos, los republicanos, es decir, los que quieren solamente una república, que no quieren la dictadura del proletariado como los comunistas, ni la abolición del Estado como los anarquistas, sino que quieren una institucionalidad republicana. Los hay que también querían eso. Había otros que incluso eran de derecha, pero como eran antimonárquicos estaban con la república. Lo que fue una coalición política para abrirse un espacio en la política española, y que se convirtió de buenas a primeras en un gobierno, con el levantamiento del 18 de julio se va a convertir en todo un frente de batalla. El frente, en el momento en que se produce el levantamiento, después del asesinato del diputado conservador José Calvo Sotelo, en ese momento el ejército, que ya ha venido fraguando una rebelión, va a traer las tropas imperiales, todas las tropas coloniales de bereberes de Marruecos, y va a traer las tropas, las va a agrupar y van a entrar en contra de la República. La República, ante esto, va a levantarse también para evitar que la derroquen y para evitar que la destruyan. Ahí se parte España. Hay dos bandos totalmente encontrados. Un bando que son los nacionalistas. El bando de los nacionalistas está conformado por el ejército, la mayoría del ejército, porque son los que dirigen el levantamiento, por el clero, que es el que lo está apoyando detrás, y por, los partidos monárquicos, lo que era la España imperial. Los nacionalistas
son los que defienden esa España unitaria, la de Felipe II, la de la Contrarreforma, la de Isabel y Fernando. Esa España, el imperio, así ya no exista, la monarquía, así no tengan rey, lo que significó esa España, la que se fortaleció durante la quiebra de la invasión napoleónica, que fue la que encabezó la resistencia contra las tropas francesas, esa España profunda van a ser los nacionalistas. Esa es una España. Y la otra España van a ser los republicanos. Y los republicanos, pues son todo este combo de los comunistas anarquistas catalanes, vascos, republicanos, todo este combo de gente va a conformar el bando de los republicanos. Los republicanos están defendiendo a España del golpe de Estado que surge el 18 de julio de 1936. Entonces el ejército se esparce por todas partes y en algunas zonas lo van a apoyar y en otras no. La división de dónde lo apoyan y dónde no lo apoyan es lo que va a romper al país por dos. Y se va a producir un conflicto de proporciones mayores porque el nivel de fe y el nivel de, digamos, de fanatismo y de creencia y de utopía y de devoción que hay detrás de cada uno de estos bandos es inquebrantable y eso hace que se despedacen. Entonces, la gente de la República está defendiendo todas las causas que la integran. Están defendiendo la cultura vasca, están defendiendo la cultura catalana, están defendiendo el ideal del socialismo o el ideal del anarquismo, están defendiendo una cantidad de cosas por las que sienten que van a tener que morir. Y los nacionalistas están haciendo una cruzada como de Cristo Rey, como de los carlistas, como de los cruzados. Hay que recordar que el ejército español se montó sobre las órdenes militares religiosas de los tiempos de Santiago de Compostela, que lo que había hecho Fernando de Aragón era precisamente coger todas las órdenes militares religiosas y convertirlas en un ejército para sacar a los moros. Entonces ese componente místico les da a estos soldados un carácter de soldados de Dios y así se sienten. Y los republicanos se sienten buscando una España laica, una España no religiosa. Entonces aquí hay un componente de lucha religiosa muy fuerte, porque el ataque a los conventos y a las iglesias y a todo esto va a ser una constante a lo largo del conflicto como una manera de rebelarse contra el poder de la iglesia en una cantidad de desmanes. Entonces como atacan las iglesias, pues los otros consideran que Cristo Rey está en peligro y empiezan a defender a Cristo Rey. Entonces, aparte de todas las causas políticas que están en juego en este conflicto, hay un elemento religioso muy fuerte, porque la necesidad de una España laica los lleva a ser furiosamente anticlericales, y entre más anticlericales sean, más brava es la reacción del ejército y del clero contra ellos. Entonces hay un momento en que esto se vuelve de un nivel de radicalidad total, irreconciliable, y cada uno cree que su causa es la única justa, que la suya es la única verdad, que los otros son unos traidores y que bajo el régimen del otro la vida no es posible, así que toca morir en el intento. Ninguno de los dos concebirá a lo largo de los 3 años de la Guerra Civil Española que pueda existir la posibilidad de convivir con esa otra España. La certeza de que estas dos Españas no pueden convivir va a destruir ese país totalmente. Entonces se meten. Ahora, esta historia la estamos contando 70 años después. Cuando estamos contando esta historia, las dos Españas se reconciliaron y aprendieron a vivir juntas y aprendieron a hablar, hasta hace muy poco, de todo esto sin odios. Pero durante mucho tiempo esto rasgó y rompió la sociedad. Ellos superaron estos conflictos, vivieron esta época tan terrible que estamos narrando, pero la lograron superar como sociedad y hoy por hoy son una sociedad no solamente viable, sino altamente desarrollada en términos económicos y en términos de liderazgo. Hoy por hoy ellos sacaron adelante esa España que estaban tratando de armar desde el siglo XVIII, la vienen a conseguir a finales del siglo XX. Entonces, ellos superaron esto porque no hay pueblos condenados, ni mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Estamos contando el conflicto cuando ya la sociedad lo resolvió, pero en el momento en que la guerra civil estalla, se vuelve irreconciliable la idea de que ambos puedan vivir en España, los nacionalistas y los republicanos. Entonces, hay una pelea política, hay una pelea por reformas y hay una pelea porque hay dos Españas incompatibles en un mismo territorio y todos son españoles. Y hay una pelea religiosa profunda aquí.
Pero esto va a tener además una resonancia internacional que le va a dar toda clase de matices y de variables a este conflicto. Entonces, lo que son españoles son republicanos y son nacionalistas. Y unos están buscando las autonomías, que son los republicanos, porque en la España imperial esas autonomías fueron sometidas por la fuerza. Vascos y catalanes y gallegos fueron sometidos por la fuerza al proyecto imperial español y nunca se consideraron parte de ese proyecto. Simplemente estaban allá, pero no se consideraban parte de ese proyecto. Entonces ellos quieren la autonomía. En ese momento, el contexto internacional es muy delicado porque la revolución socialista, como se había concebido, en los términos en que se planteó, era una cadena de sucesos que iba a convertir a Europa en un continente socialista. Como el socialismo agrupaba, ideológicamente agrupa a los pueblos en clases sociales y no en estados nacionales, entonces la idea era que la revolución iba a estallar en Rusia, luego iba a estallar en Alemania, luego en Inglaterra, luego en Hungría, luego en Italia, y así totalmente en España, hasta que se convirtieran en una revolución total. Resulta que estalló en Rusia, pero en el momento en que empieza la revolución en España, en el momento en que empieza la revolución en Alemania, en ese momento, ahí la aplastan. Y luego va a fracasar, la van a aplastar también en Italia. Y allí, donde no surgió el socialismo, surgió el fascismo. Entonces la pelea entre socialismo y fascismo, que va a caracterizar toda la década del 20, ve uno a uno caer los pueblos donde se hicieron las revoluciones socialistas sin lograr el proyecto histórico. Entonces los fascistas son los que van a ir tomando todo el espacio que le van quitando a los socialistas. Entonces el último rincón de esta pelea termina siendo España. España termina siendo el último punto donde se va a dirimir el conflicto entre el fascismo y el socialismo. Y por esa razón, España adquiere una connotación internacional muy grande. Por un lado, porque se considera que la última utopía, la última posibilidad del socialismo, la última batalla por definir digamos, la lucha por este proyecto político se va a dirimir en España. Es decir, desde ese momento, la lucha de España se considera una lucha de toda la gente que se siente socialista en ese momento. Y a la vez, como es contra los fascistas, porque están luchando contra un ejército que ha creado una falange que ha adherido a los proyectos fascistas del eje, entonces se considera, desde el otro punto de vista, desde los fascistas, se considera que en España se dirime la batalla más importante. Entonces, los españoles tienen su propio lío, su propio problema, que son las dos Españas que hemos visto romperse a lo largo de los últimos programas. Pero la resonancia internacional que esto va a tener va a hacer que el conflicto se les salga de las manos y se vuelva una cosa muchísimo más complicada, y el mundo entero se vea metido ahí o no se vea metido ahí de una manera muy particular, y es lo que le va a dar todo este significado. Entonces, hasta ahora estábamos entre españoles. Los españoles no habían ido nunca a la Primera Guerra Mundial, porque estaban en otra cosa, entonces no sabían cómo era una guerra de verdad. Entonces se fueron muertos del entusiasmo a matarse, pero así, digamos, de una manera artesanal. Entonces la primera parte de la guerra es artesanal, después llegará la Legión Cóndor y dice, no, organicémonos y matémonos en serio, eso es lo que vamos a ver después. Madrid va a ser el centro de la guerra. Madrid va a ser el lugar donde tiene el levantamiento. Madrid va a sufrir un cerco de 3 años. Madrid va a morir de hambre. Madrid va a resistir todo. Por Madrid van a morir en ocasiones 45.000 personas defendiendo 5 kilómetros de Madrid. Madrid es el corazón de todo. El esquema de la guerra es protegiendo a Madrid.
es tratando de armar otros frentes en Teruel y en Belchite para tratar de producir alejar a los ejércitos de Madrid. Madrid es la que tiene todo, es decir, el corazón de todo el conflicto es Madrid. En Madrid se va a crear una resistencia que la República llama a organizarse para resistir el levantamiento y es la que tiene la consigna de no pasarán. Entonces, esta resistencia tiene muchas componentes, hay mucha gente peleando en Madrid. Una de las más famosas de todos, digamos, los que van a ser más recordados, sobre todo entre las canciones que el resto del tiempo del siglo se escucharían alrededor de este conflicto, son las brigadas comunistas que organizan el Quinto Regimiento, que lo van a dirigir Lester y Modesto, una serie de grandes líderes. Alrededor del Quinto Regimiento se van a agrupar en un principio 12.000 voluntarios y luego de una u otra manera 70.000 voluntarios alrededor del Quinto Regimiento. Entonces el Quinto Regimiento va a quedar asociado durante mucho tiempo a la resistencia de Madrid y por eso lo dicen así. El 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el Quinto Regimiento. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con Lister y Campesino, con Galán y con Modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Los 4 batallones que a Madrid están defendiendo, se van lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con el quinto, con el Quinto Regimiento, madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo. Y se van al tiroteo. Y se van al tiroteo 3 años, y esto va a ser en serio. Madrid va a sufrir el cerco más grande, porque todas las tropas están cercando Madrid, y el levantamiento está impidiendo que Madrid caiga. Y ahí es cuando les digo que murieron 45.000 personas en una ocasión, en un día, defendiendo 5 kilómetros de Madrid. Madrid empieza a sentir el hambre, que es una ciudad en cerco, como lo sería mucho tiempo después Sarajevo, una ciudad en cerco. Y en ese momento, este conflicto, aparte de toda la cantidad de poetas y aparte de toda la cantidad de pintores, este conflicto tiene una cantidad de cinematografía alrededor, porque ya existe el cine político se lo inventaron los soviéticos, alrededor de la revolución de Eisenstein y todo lo que fue la filmación de octubre. Aquí, alrededor de este conflicto, va a haber muchísimo documental y va a haber mucho cine entonces y después. Esto está muy ilustrado en el cine, que es otra de las razones por las cuales es una referencia tan cotidiana en el resto del siglo. Hay una película que se llama Las bicicletas son para el verano,
que narra la historia del Cerco de Madrid. Entonces cuenta cómo un chico le pide al papá que le regale una bicicleta para el verano. El papá le dice que no tiene plata, que se la regala después. Y el pelado le dice que la bicicleta tiene que ser para el verano porque después ya no tiene sentido, es que las bicicletas son para el verano. Entonces el papá finalmente va a hacer un esfuerzo muy grande y el día que va a comprarle la bicicleta estalla la guerra y empieza el Cerco de Madrid. Es la historia de una familia muriéndose de hambre, repartiéndose las lentejas durante el tiempo del Cerco de Madrid. Y hay un momento en que cada uno se empieza a robar unas lentejas hasta que descubren que todos se están robando. Entonces la madre dice, ¡qué vergüenza! Y el padre le dice, ¡qué vergüenza! No, ¡qué hambre, hija! ¡Qué hambre! Madrid muere de hambre. Y empieza toda la historia de la vida cotidiana del Cerco de Madrid, hasta que termina la guerra y ya cuando a los dos, al padre y al hijo, se los van a llevar, el hijo se queda mirando al papá y le dice, ¿y ahora cuándo carajo va a haber otro verano? Ya no hubo más veranos. ¿Por qué las bicicletas eran para el verano? Entonces hay muchísimas películas. La lengua de las mariposas corresponde al momento en que el ejército está entrando en zonas que estaban bajo el control de la República, o hay otras zonas que estaban bajo el control de los nacionalistas y va entrando la República. Según la zona donde usted quede, usted queda completamente bloqueado por un grupo completamente antagónico al otro. Entonces, si usted está en una zona nacionalista, usted tiene que estar de acuerdo con los valores nacionalistas o si no lo matan. Por eso en la lengua de las mariposas, cuando el maestro, que es un republicano, pues así de los de la línea de Unamuno y de Manuel Azaña y de Salvador de Madariaga, les está enseñando a los niños todos los valores republicanos y toda la libertad y esta España laica que esta gente quiere, en el momento en que las tropas nacionalistas entran, todos los anarquistas y los republicanos que hay en el pueblo van a ser arrestados y van a ser ejecutados. Entonces la madre del niño, que ha entrabado una amistad verdaderamente bella con el maestro, y el padre, la madre por intentar salvarlos, lo que va a hacer es poner al niño a que grite groserías contra el maestro, para de esa manera demostrar su adhesión a los nacionalistas y tratar de que no los maten. Esos fenómenos de creer que mediante la delación y mediante la traición se va a salvar uno, son muy comunes en condiciones como estas. De esa dolorosísima historia se trata La lengua de los mariposas. Es un sector que estaba en manos de la República y en el momento de la guerra entran los nacionalistas, y cuando entran los nacionalistas se empiezan a voltear para salvarse. Esa es otra. La película más famosa de todas, digamos, porque además es una cobertura total del conflicto con un carácter documental importante, se llama Morir a Madrid. Y en esa película se habla de lo que va a ser el fenómeno de las brigadas internacionales. Las brigadas internacionales van a ser un grupo de voluntarios que van a partir de todos lados del mundo, sin que los manden los gobiernos, sin que los apoye nadie. Van a salir, este conflicto va a generar un nivel de compromiso mundial tan grande que todo el mundo se siente involucrado afectivamente con él. Entonces empiezan a llegar de todas partes del mundo, atravesando todas las fronteras, un cuerpo de voluntarios que se va a llamar las Brigadas Internacionales. Y es ahí donde van a llegar Hemingway, y donde va a llegar Hugh Thomas, y donde va a estar George Orwell, el de 1984. Entonces, ahí en esas brigadas llega el mundo entero. Y ahí es donde va a estar también Robert Capa, el gran fotógrafo del siglo XX, y la famosa foto de ese hombre republicano que cae de rodillas y el rifle se le cae de la mano, es una de las fotos que inmortalizó a Robert Capa. Los moros que trajo Franco
en Madrid quieren entrar, mientras quieren milicianos, los moros no pasarán, mientras quieren milicianos, los moros no pasarán, no pasarán, no pasarán. Aunque me tiré en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán. 10.000 veces que los tiren, 10.000 veces los haremos. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. No pasarán, no pasarán. La defensa de Madrid constituye el ícono más importante, el hito más fundamental de lo que es la idea republicana de la Guerra Civil Española, es el corazón de la guerra. Entonces, cuando llegan las brigadas internacionales, la película dice que eran unos hombres que no venían por fama, ellos no fueron por fama, no fueron por fortuna, no fueron por gloria, ellos iban a morir a Madrid. Y así se llama la película, Morir a Madrid. Y es la que hace un recuento de cuáles eran las condiciones del campo, cuáles eran las condiciones de los trabajadores, de los jornaleros, la situación de privilegios que existía en ese momento en España. Es una radiografía de lo más global de lo que fue el conflicto y la sociedad española en la cual estalló esta guerra. Entonces, por un lado, el grito de no pasarán, que originalmente lo habían usado los franceses en la Primera Guerra Mundial, la pasionaria Dolores Ibárruri lo va a acuñar como la gran consigna, no pasarán. Cuando se dice no pasarán, inmediatamente la referencia es la defensa de Madrid. Eso es lo que se quiere decir con no pasarán. Madrid la están cuidando con el alma y con la vida, y los combates más duros se están librando en Madrid. Entonces, mientras tanto, se va abriendo un corredor que es el de la zona republicana, que es toda la parte, es un corredor grande, que es alrededor de Madrid, entonces todo lo que está alrededor de Madrid, y ahí van subiendo hacia la Cataluña o la Generalitat, que es la que va a estar, digamos, más metida, o sea, Tarragona, Barcelona van a ser los centros, y vienen después las grandes batallas, que son las batallas de Teruel y de Belchite, que son Belchite primero y Teruel después, que son las batallas que se van abriendo para despejar la zona y crear un corredor que vaya desde los alrededores de Madrid hasta los límites con Francia, más arriba de Girona. Entonces, todo ese corredor es la zona republicana en 1937. Los nacionalistas cubren el sur porque el levantamiento empieza por Marruecos y viene todo el ejército moro. Por eso, en el momento en que Federico García Lorca se va a Granada, pensando que ahí iba a estar a salvo porque la cosa estaba grave en Madrid, se mete justamente en la boca del lobo porque es en Granada donde están las bastiones de la Falange y donde justamente lo están esperando para matarlo. Entonces, viene toda la parte sur, que es la que están controlando desde Marruecos, la parte de Queipo y Llano, y viene toda la parte norte, que es de donde vienen de las Canarias, que es la parte nacionalista. Entonces, así se parte España y empiezan a matarse, pero en un principio ellos se van a matar de una manera artesanal, es decir, de frente y dándose plomo con todo el valor. Estos soldados españoles, que fueron capaces de llegar al mundo entero, que fueron los tercios durante toda la época de Carlos V y Felipe II, que dieron pues que hablar, que crearon el imperio donde no se ocultaba el sol, que estaban tanto en Viena como en Cusco, que estaban en todas partes. Estos soldados españoles, con ese nivel de valor y con esa visceralidad con que pelean, cuando se enfrentan entre españoles, ahí sí se van a matar en serio, porque toda esa bravura y ese coraje que los hace no retroceder, hace que España se muera en sus manos, la maten entre todos. Entonces, cada uno de los dos bandos
tiene puntos culminantes del conflicto que se van a convertir en la mitología a partir de la cual se recuerda la Guerra Civil Española. Una son las brigadas internacionales, toda la gente que viene, porque esta gente viene de voluntaria. Y por un lado, porque ahí hay un acuerdo, digamos, los brigadistas internacionales son voluntarios. El mundo le da porque no va a apoyar el conflicto, que se va a mantener neutral. La neutralidad consiste en que Inglaterra y Francia no mandan tropas para no meterse en el conflicto, que ellos no se van a meter en el conflicto. Pero mientras tanto, Alemania manda la Legión Cóndor, Italia manda la trupe de voluntarios. Y esas dos legiones son lo más destacado de la tecnología de la época, es el ejército nazi. Entonces, el ejército alemán va a transformar, la Legión Cóndor, va a transformar una guerra artesanal que tenía un poco más el esquema de trincheras de la Primera Guerra Mundial, que es fatal, pero digamos todavía era artesanal al lado del que viene, y va a traer lo que es la guerra relámpago, va a traer los tanques, va a traer los aviones, va a traer un poder de fuego desconocido en el momento, que va a ser el laboratorio de la Segunda Guerra Mundial, y este poder de fuego es el que va a caer sobre el País Vasco, y esta andanada de destrucción es la que se va a llevar por delante a la gente del Guernica el día de mercado, cuando mataron a los 6.000 habitantes bajo los bombardeos de las bombas explosivas, incendiarias y explosivas. La cosa entre españoles era con fusil, pero cuando entra la Legión Cóndor, esto ya se vuelve un problema de bombas explosivas y de bombas incendiarias, y empiezan todos los bombardeos sobre Madrid. Entonces ya esto va cogiendo un carácter totalmente distinto, porque le introducen la modernidad en las armas, y toda modernidad en las armas es una salvajada. Entre más tecnológicas, peores. Ahí no hay término, ahí no hay progreso, ahí lo que hay es más destrucción. Entonces esto los organizan para que se maten en serio. Ya los españoles eran capaces de matarse a mordiscos, pero ya con el apoyo de la Legión Cóndor. Entonces, ¿qué pasa con la neutralidad? Pues que en la práctica, la neutralidad de Inglaterra y Francia, de los gobiernos de Inglaterra y Francia, lo que van a hacer es permitir que la Legión Cóndor aniquile a los republicanos. Porque si tienen semejante par de ejércitos apoyándolos y los otros no intervienen, hay ciertas no intervenciones que son criminales. Cuando alguien está en una relación de fuerzas de toche con guayaba y usted no interviene, pues está avalando al toche para que se coma la guayaba. Entonces, la Legión Cóndor atacando, y los otros que eran, la fuerza de las brigadas internacionales era una fuerza moral, era una sensación de que el mundo los apoyaba, era un acto poético, pero no se puede comparar el ejército que ellos tenían con la Legión Cóndor, porque las brigadas internacionales eran voluntarios llevados por un espíritu de servicio y de locura, pero no eran ejércitos que pudieran tener la capacidad de organización de las tropas bereberes que venían de Marruecos o de la Legión Cóndor. Esto era un ejército profesional y era un ejército colonial que se estaba enfrentando a unos ejércitos de poetas que se armaron alrededor de la defensa de Madrid. Entonces ahí las cosas se van complicando, y en el contexto mundial nadie se atreve a levantarle la voz a Alemania y a Italia, porque en Alemania y en Italia están mandando Hitler y Mussolini, y no hay quien les diga que no, porque estamos en la época del apaciguamiento de la política de Chamberlain, que trata de evitar a toda costa una confrontación con Hitler. Por esa política, 3 pueblos van a ser abandonados a las más terribles masacres. Etiopía, que cuando es invadida en 1935 por los italianos, es destruida. Los italianos van a pelear con gas mostaza y van a pelear con armas, con tanques, mientras que los etíopes pelean descalzos, y el gas mostaza quema los pies y ataca el sistema nervioso central, y nadie los va a apoyar. Cuando Haile Selassie, el rey de reyes, el león de Judea, el inspirador de los Rastafaris, va ante la Sociedad de las Naciones y pide justicia por su pueblo, nadie lo oye, porque nadie se va a enfrentar a Mussolini. Eso le va a costar a la Sociedad de las Naciones su existencia, porque precisamente no haber podido resolver esa situación hace que se pregunten para qué existe. Simultáneamente los japoneses están invadiendo China y están cometiendo matanzas que aún el mundo no ha acabado de ver todavía, y nadie dice nada porque Japón es el otro del eje. Y mientras tanto la Legión Cóndor entra con la mayor agresividad sobre España y nadie dice nada, lo que dicen es neutralidad. Es decir, dejar hacer a la Legión Cóndor, porque cuando usted se declara neutral frente a una desigualdad de esas, entonces lo que está haciendo es permitir que la Legión Cóndor arrase como arrasó. Y el día que arrasaron Guernica tiene una tradición que es el pilar importante, que es el árbol de Guernica. Bajo el árbol de Guernica
es que es el símbolo de la libertad y es el símbolo de la transmisión de la cultura vasca. Las 6.000 personas que habitaron el pueblo murieron y solamente quedó en pie el árbol de Guernica. Y entre las cosas que arrasaron en los bombardeos era una biblioteca gigantesca que contenía toda la historia vasca. Y esa historia, que es bien antigua, se pierde en el bombardeo. Entonces, los vascos además eran monárquicos y el clero vasco fue el único clero que apoyó la república. Ellos estaban con la república porque ellos lo que querían era la autonomía vasca y la república permitía la autonomía vasca. Entonces son los únicos, el único cuerpo eclesiástico que va a apoyar la república y que siendo monárquicos están en la república. Entonces el conflicto se va a complicar muchísimo porque las brigadas internacionales le dan la resonancia mundial al conflicto. Y a la vez el conflicto se convierte en donde se van armando los bandos de lo que va a ser. Murieron y solamente quedó en pie el árbol de Guernica. Y entre las cosas que arrasaron en los bombardeos era una biblioteca gigantesca que contenía toda la historia vasca. Y esa historia van a ser las otras. Y las brigadas internacionales, el único gobierno que va a apoyar directamente a la república en condiciones bien confusas de todas maneras es la Unión Soviética. Las cosas se van complicando de esta manera. Entonces, la Legión Cóndor nazi es la que está dirigiendo todos los ejércitos nacionalistas. Y mientras tanto, la Unión Soviética sí apoya decididamente a la República. Y la Unión Soviética apoya a la República a través del Partido Comunista. Y el Partido Comunista tiene la orden de liderar la batalla contra los nacionalistas, digamos, ellos tienen la orden de ser como los que lideren toda la guerra desde el punto de vista republicano. Eso no puede hacerse porque la mayoría de la gente en la república es anarquista. Por eso hay otra película que se llama Las Libertarias, que es una historia de una monja a la que la iban a colgar cuando llegó un piquete, digamos, un grupo de hombres de las columnas milicianas. Si encontraban a un cura o a una monja, el nivel de salvajismo era total. Entonces a ella la protegen metiéndola en un burdel. Y luego la logran pasar al frente republicano y ella se vuelve una miliciana y entra en contacto con los anarquistas y entre los anarquistas todo era solidaridad y afecto, pero nadie obedecía porque no ve que yo no obedezco. Cuando llega Durruti, que pide que lo tengan en la primera línea de fuego y empieza la Legión Cóndor a disparar, los anarquistas se aburren y se van porque no están para obedecer ese día. Y resulta que eso no se puede hacer. Entonces, cuando los comunistas intentaban encabezar el mando de la República, lo que hacían era generar profundas divisiones por intentar tomarse el liderazgo de toda la operación militar. Entonces, eso, digamos, hacía que fuera muy complicado y que muchas veces hubiera profundas divisiones que en ocasiones fueron escaramuzas y peleas entre los mismos republicanos, que por anarquistas, que por socialistas, que por comunistas, ¿ve? Porque tenían una cantidad de diferencias adentro que los otros no tenían. Los otros todos eran nacionalistas y tenían claro de qué lado estaban y para qué estaban peleando. Entonces,
La Unión Soviética tiene un papel ahí muy complicado, porque por un lado es el único Estado que oficialmente apoya a la República, pero por el otro lado no nos queda ni cinco claro. ¿Cómo es posible que si la Guerra Civil Española como confrontación dura de 1936 a 1939 y va a terminar en julio, en agosto del 39, Hitler y Stalin estén firmando un pacto de no agresión un mes después de terminada la Guerra Civil Española, en el cual se comprometen actuar conjuntamente y no agredirse, cuando toda esta guerra se trataba de enfrentar a los comunistas contra los fascistas? Eso queda muy complicado. ¿Qué está haciendo Stalin? Mandando las tropas en un momento dado a España y al mismo tiempo haciéndose coquitos con Hitler para llegar a firmar un pacto de no agresión. Entonces ahí hay un papel, digamos, una situación de una ambigüedad macabra entre una cosa y otra. Entonces esto es tremendamente confuso. Entonces, España se va trenzando en este conflicto y van entrando los grandes hitos. Los grandes hitos son las batallas. De lado y lado hay historias heroicas que van a crear toda la mitología de la guerra. Del lado de los republicanos están las batallas y están todos, la defensa de Madrid, el heroísmo de Madrid, y están las batallas de Belchite y de Teruel. Y hay una última batalla que es la última ofensiva que van a tener los republicanos, que va a ser muy exitosa y después ya cuando caiga el frente norte ya no van a poder repuntar, pero es la última ofensiva. Esa última ofensiva es el momento en que el ejército del Ebro ataca, cruza el río y se enfrenta a las tropas nacionalistas. Eso está inmortalizado en una de las canciones que son las que más representan esta época y este momento de la historia de España. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Esta se llama Viva la Quinta Brigada y es otra de las grandes testimonios de la tradición oral y musical que se genera a partir de la Guerra Civil Española, y esto lo cantarán en el exilio 40 años, todos los republicanos que se fueron a vivir a todos los rincones de la tierra una vez terminada la contienda. Son los cantos republicanos a su heroísmo y a su mitología y a su utopía desde el punto de vista de su participación en la guerra. Desde el punto de vista de la participación de los nacionalistas en la guerra, hay un episodio que se convierte para ellos en uno de los hitos que demuestra hasta dónde ellos estaban convencidos en serio de esta causa por la cual peleaban. El general Moscardó va a tomarse el Alcázar de Toledo. El Alcázar de Toledo es una fortaleza que queda en la parte de arriba de una montaña que domina el valle. Es un antiguo monasterio y es un punto indispensable el Alcázar. Desde ahí se dominaba todo el valle y era un punto estratégico en el avance militar de la contienda.
para liberar el Alcázar, para podérselo tomar los republicanos, porque la defensa que había hecho Moscardó era tan enconada que por más que había toda clase de ataques contra el Alcázar no caía. En un momento dado van a secuestrar al hijo del general Moscardó y van a llamar al general Moscardó por teléfono y le dicen que si no libera el Alcázar de Toledo, le van a matar al hijo. Y el general Moscardó dice que le pasen al hijo al teléfono. Y se lo pasan al teléfono y le dice: hijo mío, muere por la patria, y le cuelga, así de bravo. Entonces, esto les demuestra hasta dónde esto era tan en serio, que cada uno estaba dispuesto a todo lo que estuvo dispuesto, y la mezcla de estas dos frenesís destruye a España, la destruye por completo. Unos y otros, convencidos hasta la médula de los huesos, peleando con todos los hierros, por el que consideraban la única causa posible y digna de vivir, se encuentran en un estallido tan profundo que esto destruirá a España. Entonces van avanzando los frentes, llegan todas las brigadas internacionales y a través de las brigadas internacionales la presencia del mundo entero en el conflicto de la Guerra Civil Española. Aquí ya la Guerra Civil no es española, porque aquí ya está metido todo el mundo. Entonces está metida la Unión Soviética, está metida las brigadas internacionales, está metida la Legión Cóndor, está metida el Truppi Voluntaria italiana, está metido todo el mundo aquí y están los españoles matándose y está la Legión Cóndor tecnificándoles la guerra y enseñándoles a organizarla. Cuando los españoles se van a la guerra, como ellos no habían estado en la Primera Guerra Mundial, ellos no se imaginaban cómo era esto. Ellos no se imaginaban lo que significaba una guerra de este alcance. Nunca creyeron que las cosas iban a tener este talante tan terrible. Así como hay tanta convicción de lado y lado, hay desmanes de lado y lado, y la de atrocidades que se hicieron es absolutamente terrible, tanto en términos de quemas de conventos y de agresiones a todo lo que fuera el clero, y de irrespetos y profanaciones y de tumbas, como de toda clase de represión sobre los sectores nacionalistas de los republicanos, de los socialistas, de los anarquistas. Unos y otros cometieron toda clase de atropellos en nombre de sus más elevadas causas. Y de esos atropellos van a quedar unas heridas muy grandes, porque hay una población que queda flotando a la deriva en la zona según el control de la zona donde estén. Entonces, ya a las alturas de 1938, hacen un acuerdo. Volvamos a esta guerra otra vez entre españoles, que finalmente éramos los españoles los que nos habíamos agarrado. Entonces, que se vayan las brigadas internacionales y que se vayan la Legión Cóndor y el Truppi Voluntaria italiano. Y resulta que las brigadas internacionales se van, y esa retirada en esos trenes y todo eso es llena de un romanticismo impresionante, porque el heroísmo de las brigadas, y es uno de los episodios más románticos del siglo XX, las brigadas internacionales, por su carácter pasional, poético, porque iban a defender lo que ellos consideraban los ideales que se estaban dirimiendo en España. Mientras las brigadas internacionales se van, la Legión Cóndor y la Truppi Voluntaria van a intensificar sus acciones en España. Entonces, los españoles, los republicanos, van a quedar sin el apoyo de las brigadas internacionales y mucho más a merced de una ofensiva cada vez más fuerte de parte de la Legión Cóndor y de Truppi Voluntaria. Entonces, eso determina que ya no se pueda sostener más el conflicto, y cuando cae el frente norte, ya por la parte de Aragón, y logran romper el corredor de los republicanos, en ese momento ya ha caído la República, y finalmente, después de todos los dolores del mundo, va a caer Madrid. Y cuando cae Madrid, se acaba la guerra, y los republicanos todos van a perder la guerra, y se van a tener que ir al exilio. Y en 3 años, de 1936 a 1939, mueren 1 millón de personas, y 1 millón de personas van a quedar en el exilio después de este conflicto. La guerra dura hasta el 39, las heridas hasta el momento en que muere Franco. 40 años de dictadura seguirán a este conflicto. La terminación de la guerra, la manera como el franquismo se convierte en la determinante de la historia de España durante los siguientes 40 años, la suerte de los republicanos, la leyenda que se va formando ante el mundo de los sucesos aquí ocurridos, es lo que vamos a ver en el siguiente programa.
Entonces, desde los espacios donde se están dirimiendo las más grandes pasiones del siglo XX, desde los puntos de mayor visceralidad, desde el corazón de la tragedia, desde los tiempos del Cerco de Madrid, desde Belchite, desde Teruel, desde el Alcázar, desde todos los puntos donde el mundo considera que los corazones se desgarraban en España. Ya se fue el verano, ya vino el invierno, dentro de muy poco caerá el gobierno. Que tururururú, que la culpa la tienes tú. Que tururururú, que la culpa la tienes tú. En España nadie come ya caliente, nos vamos a hacer una funda para los dientes. Que tururururú, que la culpa la tienes tú. Que tururururú, que la culpa la tienes tú.